Una situación de bastante tensión registra todo el perímetro del Partido Revolucionario Dominicano en momentos en que la Comisión de Disciplina de esta organización política pretende realizar un juicio político al expresidente Hipólito Mejía, también al secretario general de esa organización, Orlando Jorge Mera, así como el presidente en funciones, Andrés Bautista García, y a la secretaria de organización, Jeanilda Vázquez. La situación actual es que toda la cuadra del PRD a través de la avenida Jiménez Moya entre la Sarasota y la avenida del Mirador Sur ha sido, prácticamente militarizada con agentes de distintas entidades castrenses del país, y se ha incluso impedido la entrada de los propios citados a este juicio disciplinario en el día de hoy. La entrada ha sido tan limitada que en momentos en que intentaban entrar Orlando Jorge Mera y otros dirigentes del PRD, se registró una situación bastante tensa. Hubo incluso que lanzar gas pimienta. Esto causó malestar entre muchos dirigentes y simpatizantes del Partido Revolucionario Dominicano. El tránsito a través de la avenida Jiménez Moya o Winston Churchill, como se le conoce, está cerrado. Inmediatamente se llega a la Sarasota y hasta el cuadro, hasta la próxima esquina de la avenida del Mirador del Sur. Todo el PRD ha sido resguardado con vallas metálicas que impiden el paso de personas a su interior. El tránsito sí está fluyendo con normalidad, pero con un tapón un poco extenso a través de la dirección sur-norte por la avenida Jiménez Moya, y toda la avenida Sarasota en dirección este-oeste también fluye, pero con muchos inconvenientes. Los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano citados para hoy, que hicieron presencia, Orlando Jorge Mera y Jeanilda Vázquez, han manifestado que se le han violentado sus derechos de defensa en un juicio que debió ser abierto, oral y contradictorio, según dice la propia citatoria. Indican en un comunicado que han expresado hace pocos minutos que se trata de un atentado a la institucionalidad del Partido Revolucionario Dominicano. De hecho, se están vociferando en consignas muy a menudo de personas que acusan al presidente del PRD de estar aliado al partido de gobierno y de ser un traicionero o un traidor de esta organización. Así que escuchemos parte de lo que pronunciaban Orlando Jorge Mera y Jeanilda Vázquez en una de las esquinas de los laterales de esta Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Día de hoy, la Policía Nacional, que responde al gobierno